Basta con que tú hables. Oh, grande es tu misericordia, Señor. Señor, nos basta con que tú hables a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Vamos a leer un versículo en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 6. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 6. Vamos a leer esta palabra. Vamos a hablar de otros versículos, pero vamos a empezar leyendo este versículo 6 del capítulo. Amén. Vamos a comenzar en el capítulo 3. Aleluya. En el capítulo 3, versículo 6 del primer libro de Samuel, dice así: y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: he aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Amén. Pueden acomodarse, hermanos. Oh, gracias al Señor. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Quiero compartir algo de lo que Dios ha puesto en mi corazón, con la mayor atención de ustedes, sobre la voz de Dios y cómo distinguirla o cómo conocerla. En esta historia bien conocida hay muchas lecciones para nosotros, para los creyentes de mucho tiempo, así como para los amigos que tal vez escuchan por primera vez. Quiero referirme a un aspecto de esta historia, y es el aspecto de la dificultad para distinguir la voz de Dios, que dicho sea de paso, es la situación de miles o de millones de personas. ¿Cómo sé que Dios me está hablando? ¿Cómo yo distingo la voz de Dios? ¿Cómo yo sé cuando Dios o cuando es Dios que me habla? Es algo sumamente interesante, porque surgen otras preguntas. Por ejemplo, ¿habla Dios? ¿Cómo es la voz de Dios? Si usted le pregunta a alguien que dice que Dios le habló, usted le dice: ¿cómo habla Dios? ¿Habla Dios? Tenemos que partir necesariamente de la premisa de la existencia de Dios como creador. Y si Dios nos creó, si Dios nos hizo, lo más natural, lo más normal es que tenga algún tipo de comunicación con nosotros, para transmitirnos información, para trazarnos pautas, para exigirnos algo, para avisarnos algo. Alguna comunicación debe tener Dios con sus criaturas. Entonces, si Dios existe, si creemos en Él, si confiamos en Él, tenemos que dar por sentado que Dios habla. Aunque usted nunca lo haya oído, Dios habla. Aunque usted discuta lo contrario, Dios habla. Aunque a usted no le guste lo que dice, Dios habla. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, ¿cómo habla Dios? ¿Para qué habla Dios? ¿Y cuándo habla Dios?
Porque algunos dirán, bueno, ¿y cómo será la voz de Dios? Ronca, chillona. Yo no sé, pero yo he oído, porque yo no estaba, pero yo he oído que los grandes déspotas, dictadores y criminales siempre han tenido, casi siempre, una voz chillona. Y hacen referencia a Hitler y a uno de aquí, Trujillo. Tienen una vocecita como intranquilizadora. Y uno se pregunta, ¿cómo será que Dios habla? En una voz dulce, una voz tierna, una voz áspera, una voz de autoridad, una voz de trueno, como habla Apocalipsis a veces. Oí la voz como de trueno, dice Apocalipsis, dice Juan. Entonces, ¿cómo será que Dios habla? Hay mucha gente que dice haber tenido esa experiencia de un contacto con Dios y oír la voz de Dios. Pero la mayoría no tiene esa experiencia. La mayoría no ha tenido ese privilegio de oír la voz de Dios. ¿Cómo habla Dios? Bueno, yo pienso que es algo muy personal, algo muy particular. Además de que es indescriptible, de que yo no puedo definirlo en forma humana, no habría palabra para decir cómo es que Dios habla, no hay punto de comparación. Pero pienso además que es algo muy particular. Usted decir que Dios le habló no es como yo decir que Dios me habló. Porque cuando usted analiza son formas distintas. Lo importante es, hay un punto de convergencia. Y es que sabemos que Dios habló. ¿Cómo habló? No es lo que interesa, sino que habló. Ahora, ¿para qué habla Dios? Hay muchas razones para Dios hablar. Dios habla para enderezarnos. Dios habla para corregirnos. Dios habla para llamarnos. Dios habla para avisarnos cosas, para advertirnos. Dios habla para decirnos que nos ama. Dios habla para decirnos que estamos siendo desobedientes. Dios habla para decirnos, ten cuidado, está corriendo peligro. Dios habla para distintas cosas. ¿Cuándo habla Dios? Cuando Él quiere. Y cuando nosotros necesitamos que nos hable. Porque hay veces que usted quiere que Dios le hable y Dios no le dice nada. O usted no entiende que Dios le está diciendo. Porque hay veces que hay gente que dice que Dios no le habla y Dios cansado de hablarle. Pero Él dice que nunca, Dios nunca me ha hablado. Y si usted le pregunta al Señor, le dice, yo he hablado con Él miles de veces y a Él ni cuenta se ha dado. Bendito sea el Señor. Porque hay mucha gente que no percibe la voz de Dios. No sabe distinguir la voz de Dios. No conoce la voz de Dios. Porque como decía ahorita, es un asunto muy personal. Hay quienes cuando sienten la voz de Dios, se le engrifan los pelos. Hay otros que se derraman en lágrimas. Hay otros que echan un llanto. Hay otros que se ríen. Hay otros que cantan. Hay otros que se estremecen y no lo pueden soportar. Bendito el nombre de Jesús. Cada quien lo percibe de acuerdo a como Dios quiera manifestarse a esa persona. Pero amigos y hermanos, la experiencia bíblica es que Dios tiene interés de hablar con nosotros. Mire, aunque usted no tenga interés de hablar con Él, según la Biblia, Dios tiene interés de hablar con nosotros, y no de forma colectiva, sino individual. Si Dios nunca ha hablado con usted, sepa que Dios quiere hablar con usted. Dios quiere hablar personalmente contigo. Ahora, ¿qué pasa que usted no lo ha oído? Primero, porque no siempre están dadas las condiciones espirituales.
para usted escuchar y distinguir, porque hay veces que no distinguimos la voz de Dios, porque si su mamá, usted conoce bien la voz, el timbre, el tono y la frecuencia de la voz de su madre, y usted donde quiera que escuche a su madre, usted va a saber que es su madre que está hablando. Pero usted está en una multitud con mucha algarabía, con mucho fervor, con mucho ruido, con altoparlante, con música, y su mamá hablando usted no la oye. Y si la oye se confunde con las otras voces. Muchas veces Dios está hablando contigo y tú lo confundes con las otras voces. Muchas veces Dios está hablando contigo y tú no sabes que es Dios que te está hablando. Porque a veces tú estás esperando la voz de Dios que venga en forma de trueno, humo y relámpago. Y a Dios le dio la voluntad de utilizar un niño para venir a decirte algo. A veces Dios utiliza un anciano. A veces Dios utiliza una mujer o un hombre para traerte un mensaje. Y tú estás esperando un ángel con muchas alas, prendido en fuego, que baje como un trueno, como un relámpago del cielo y te sorprenda para darte un mensaje de Dios. Difícilmente escuches a Dios en esa situación. Hay muchas voces que confunden. La voz de Dios tiene objetivos y tiene propósitos definidos. Por ejemplo, cuando Dios llama, Dios no te va a llamar o no te va a hablar para que tú salgas a decir Dios me habló. Ay, yo estoy bien porque Dios habla conmigo. Mira, hay gente que relaja con eso. Y no lo digo en contra de nadie, ni a favor de nadie. Pero hay gente que uno por prudencia y por educación tiene que guardar silencio. Pero hay gente que creen como que Dios es un relajo. Ay, Dios me dijo que no fuera. Ay, Dios me dijo que fuera. Ay, Dios me dijo que comprara ese traje. Ay, Dios me dijo que no comprara esa corbata. Me iba a poner una corbata y Dios me dijo que esa no, que aquella. Pero señores, ¿usted cree que Dios es un muñeco de usted? Usted puede tener esa experiencia y lo felicito. Pero no es eso lo que enseña la Biblia. Cada vez que Dios habla, hay propósitos serios, definidos y claros. Dios no anda perdiendo tiempo ni haciendo chistes. Me quiero mudar a esta casa y yo le pregunté a Dios y me dijo que sí. Yo fui a una iglesia un día y estaban colectando una ofrenda especial porque Dios le había dicho al pastor que le regalara una cadena a una hermana que iba a cantar esa noche ahí. Digo, lo felicito, varón, por esa confianza que hay entre usted y Dios. Yo aspiro a tenerla, a tener algo parecido algún día. Aquí nosotros queremos hablar, porque cuando Dios habla, por ejemplo, para un caso de un ministerio, y cuando digo ministerio no estoy diciendo estrella, estoy diciendo servicio. Porque la gente a veces, cuando le pide ministerio a Dios, lo que está pidiendo es estrellato. No, en la Biblia ministerio es servir, la capacidad para servir. Bendito el nombre del Señor. Entonces a veces Dios llama, habla para decirte quiero que hagas tal cosa. ¿Qué tú quieres que yo haga, Señor? ¿Por casualidad tú quieres que yo sea un predicador de multitudes? ¿Por casualidad tú quieres que yo sea un cantor que camine de escenario en escenario cantando y adorando tu nombre en el mundo entero con una orquesta detrás? Y el Señor dice, no, mi hijo, no eso es lo que quiero contigo. Lo que quiero contigo es que te encargue de los baños de la iglesia. ¡Oh, gloria a Dios! Pero eso no fue lo que yo te pedí. Yo te pedí un ministerio. Oh, ¿y qué es eso? Quiero que vaya a los hospitales, pero que te busque la gente que no tiene familia, aquellos que no tienen ni quien lo bañe, aquellos que están sucios,
para que tú te encargues de higienizarlo. Eso es un ministerio y lo da Dios. También el de cantar, también el de tocar, todo eso son ministerios hermosos. Y a todo Dios le dará su recompensa. Entonces Dios habla para cosas muy serias, para corregir cuando andamos un poquito torcidos, para enderezar nuestros pasos, para ordenar nuestros pasos. Y a los amigos Dios también les habla, y a veces no lo entienden, porque hay gente que me lo ha dicho muchísimas veces. Estaba en la iglesia y sentí como un escalofrío. Estaba en la iglesia y mientras usted predicaba yo lloraba. ¿Y qué tú crees que es eso? Esa es la voz de Dios. Esa es la voz de Dios que te está llamando. Él no va a salir con una trompeta, con un fututo. Fulano de tal, ven. No, es a través de un convencimiento que llega a tu corazón. Dios te sensibiliza, y aunque tú fueras un hombre macho, un hombre áspero, un hombre fuerte, Dios aquí te pone a llorar. Oh, gloria a Dios, porque te está quebrantando. Y son formas que Dios tiene de hablarnos para salvarnos. Igualmente cuando nos avisa. A veces nosotros vamos a salir a un sitio, y por eso decimos siempre que oremos. Debemos orar para que Dios nos dirija. Y a veces usted va para un sitio, en ese sentido yo creo que Dios habla. Yo voy a salir para X lugar, tengo ese deseo, y de repente como que yo siento que no debo ir. Pero yo oré a Dios. Señor, encamina mis pasos, dirígeme, etcétera. Y después se me quita como que siento algo que me dice no vaya. Yo no tengo que oír la voz de Dios. Ya yo oré y me puse en sus manos. Y si Él me quita la inspiración de ir, por algo es. Entonces, ¿qué yo hago? Vuelvo y consulto lo que yo quiera. O vuelvo y consulto. Pero si voy a consultar es porque ya tengo duda. O sea, ya el viaje se desbarató. Así que no fui. Entonces aquí en la Biblia hubo un joven que oyó la voz de Dios y se confundió. Y esto me trae muchas lecciones. ¿Es que Dios no habla o que yo no distingo su voz? ¿Cuál será la consecuencia de aquel que confunde la voz de Dios? Que cuando habla a Dios usted cree que es un amigo, y cuando habla el amigo usted cree que es Dios. O cuando habla a Dios usted cree que es el diablo, cuando habla el diablo usted cree que es Dios. Mire, eso es peligroso. Eso tiene consecuencias catastróficas indescriptibles. Eso es peligroso, que usted no sepa cuando Dios habla, no pueda distinguir y se confunda. Aquí es el caso que vamos a tratar hoy, de un joven que ministraba. Yo no sé a qué edad llegó ese muchacho al templo, pero la Biblia dice que la mamá Ana le dijo a su esposo Elcana que lo iba a llevar al templo desde que lo destetara. Las mujeres judías, yo no sé la de aquí, pero las mujeres judías daban el seno hasta los 3 años. Aleluya. Hay hermanas que pensarán, pero eran vacas. Hasta los 3 años. Entonces después de destetarlo, quizá a los 4 o 5 años, lo llevaría al templo para dejarlo. O sea que ese muchachito cayó, digamos, los 5 o 6 años al templo. Y se lo dejaron ahí al Señor. Aquí dice, por ejemplo, del 1 al 5, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Es el primer versículo del capítulo 3. Un joven que servía en el templo. Acá hay 3 cosas. 3 cosas que hace alusión aquí. Número 1, un joven que ministraba. Número 2, una crisis espiritual. Y número 3, un Dios enojado. Un joven que ministra. Qué lindo, ¿eh? Porque la gente está acostumbrada a que los viejos ministren, a que las viejas oren, pero no que los jóvenes ministren en el templo. Y dice que este joven ministraba, servía, hacía lo que el sacerdote le pidiera. Él barría.
Recoge la ofrenda, él la recogía. Quita ese banco de ahí, él lo quitaba. Él servía, era un servidor en el templo. Pero concomitantemente dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Había un problema, había una crisis. Este joven ministra en el templo, sirve en el templo. Pero yo no sé por qué pegan eso ahí. El Espíritu Santo está diciéndonos que mientras ese joven santificado para Dios por su madre, que lo dedicó a Dios desde antes de caer en el vientre, porque Ana dijo en el capítulo 1 del mismo libro de Samuel, porque ella era estéril, y para ese tiempo era una maldición la esterilidad, y ella oró a Dios. Ella derramó su alma en el altar de la casa de Dios. Y ella se comprometió con Dios. Y le dijo, Señor, si tú me bendijeras dándome un hijo, lo dedicaré para ti. Oh, gloria a Dios. Amigos y hermanos, ese no es un compromiso sencillo. Una mujer que no tiene hijo, que no puede tener, el único hijo que le dan, se lo da al Señor. Le dio más que su vida. Un hijo único para una mujer amenazada de que no puede, es más que su propia vida. Y ella cumplió su promesa. Y ese hijo lo llevó y se lo dejó al Señor. Entonces, ese joven estaba en el templo. Y en ese mismo momento en que ese joven, dedicado desde el vientre a Dios, se presenta una crisis. Escaseaba la palabra de Dios, la fe, el ministerio genuino. Había una crisis de orden espiritual, por ende Dios está enojado. ¿Qué pasaba? El líder estaba cansado, descuidado, de vacaciones, no tenía visión. Y las cosas iban ocurriendo como dice el versículo 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, etc. O sea, esa era la condición de Elí. Estaba medio ciego, estaba medio sordo, estaba acostado, estaba en su aposento, pero estaba en el recinto del templo, en una habitación del templo. Elí tenía un problema serio, según está en el capítulo 2, versículo 12 del mismo libro. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Elí tenía problemas. El sacerdote Elí tenía problemas con Dios. Oiga bien, y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Usted no puede gobernar a un hijo adulto. Si usted es un ministro y su hijo es impío, usted no puede obligar a su hijo a que sea creyente, porque es un adulto igual que usted. Pero dos cosas dice: impío y sin conocimiento de Dios. ¿Quién era el encargado de suministrarle el conocimiento de Dios a esos hombres? Su padre. No ahora, cuando estaban pequeños. Ellos nacieron ahí, siendo él sacerdote. Ellos se criaron en la orilla del templo. ¿Dónde estaban ellos cuando Elí ministraba la palabra de Dios? ¿Dónde estaban ellos cuando Elí oraba? ¿Qué pensaba Elí? ¿Qué corrección aplicaba Elí a sus hijos? Los hijos de Elí eran impíos y no conocían a Jehová. Nadie nace sabiendo. Para ellos conocerlo tenía que sus padres enseñárselo. Entonces su papá tenía problemas. Era el sacerdote, pero tenía problemas. Ahora dice aquí que estaba viejo, acostado, sus ojos comenzaron a oscurecerse, ya no podía ver. Él nunca casi había visto mucho, porque espiritualmente él era un poco cegato, porque él no veía lo que hacían sus hijos. Usted sabe que hay gente que son cegatos con sus hijos, para mal de ellos y de sus hijos. A los hijos hay que pegarle.
A los hijos hay que corregirle. A los hijos hay que enderezarlo. Es mejor que lo enderece usted y no que lo enderece la policía. Es mejor que usted le dé una pelita moderada con una correíta. Y no que lo agarren después en la cárcel y le den 4 palos para que cante por lo que hizo. Entonces Elí se descuidó y Dios tenía esa guardadita contra Elí. Sin embargo, fíjese, se estilaba que cuando moría el viejo, el Elí, el sacerdote, lo iban a sustituir uno de sus hijos, el hijo mayor. Pero ¿y cómo podía sustituir los 2 hombres impíos? Podían sustituir al sacerdote, que no conocían a Jehová. ¿O tú crees que esto es cuestión de herencia? Dije, no, por el apellido. No, que a mí me toca la mitad porque yo soy el hijo. No, esto no es así. Esto es personal, individual con Dios. Si usted no llena las condiciones espirituales delante de Dios, no se vista que no va. No le toca nada. Entonces los hijos de Elí, lo único que eran era hijos de Elí, pero no le tocaba nada del sacerdocio. Entonces, gracias a Dios, que cuando se presenta esta crisis, ya Dios se había provisto a través de Samuel. Entonces dice el versículo 3, Samuel estaba durmiendo en el templo, porque aquel muchacho vivía en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, que es la presencia de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Samuel estaba en las condiciones óptimas y en el momento oportuno, en el lugar oportuno. Una crisis, el sacerdote ya no puede funcionar, los hijos son impíos. Ahí está Samuel, está en el templo. Está en el templo y está cerca donde estaba el arca de Dios. El arca de Dios era la representante de la presencia de Dios. O sea, ¿dónde está Samuel? Oiga bien, en el templo y en la presencia de Dios. ¿Usted cree que podía haber otro candidato mejor que Samuel para resolver los problemas que había que resolver? Jamás. Estaba en el templo y estaba en la presencia de Dios en el momento oportuno. Entonces viene la voz de Dios. Y al principio, por 3 ocasiones, Samuel no entiende que es Dios que lo llama. Porque dice ahí que él nunca había oído a Jehová. Era un muchachito. Él no tenía experiencia. Él se está estrenando. Él se está tomando un entrenamiento ahora. Él está ahora participando de la presencia del Señor. Entonces dice, y Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Pero cuando él dice, heme aquí, él no cree que es Dios. Él cree que es Elí. Él cree que es el sacerdote que lo está llamando porque estaban cerca. Estaba en una habitación del templo. Entonces él coge para donde el sacerdote. Aquí estoy, mi señor, me llamó. No, mi hijo, yo no te he llamado, vete a acostar. 3 veces. Vuelve y lo llaman. Era una voz humana la que él oía. Porque si él la confunde con la de Elí, es porque se parecía a la de Elí. O parecía un hombre. No fue que él lo sintió, ni que lo soñó. Fue que lo escuchó. Samuel escuchó a Dios. Hay gente que ha escuchado la voz de Dios. Hay gente que ha oído a Dios. Oh, gloria a su nombre. Cuando escuchamos la voz de Dios, las cosas cambian, hermano. Dios no siempre habla con una voz al estilo nosotros, pero si le da la gana lo hace. ¿Quién le impide a Dios hablar como uno de nosotros? Yo le puedo decir que pocas veces, pero he oído la voz de Dios. ¡Oh, gloria a Dios! Cualquiera cree que no va a resistirlo. Cualquiera cree que los huesos se le van a estrellar. Cualquiera piensa, me voy con él. Samuel oía la voz de Dios.
Oh, gloria a Dios, pero Él está en el templo, hermano. ¿Dónde estás tú para escuchar la voz de Dios? En la discoteca es muy difícil que le escuche. En el prostíbulo es muy difícil. Pero nada es imposible para Dios. En tu casa oyendo rap es muy difícil. Pero en el templo es muy fácil oír la voz de Dios. Aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios. En el templo es fácil, porque aquí hay un propósito y un grupo de personas unidas en ese mismo propósito. Todo el que vino aquí, sea creyente, sea amigo, todo el que vino aquí, vino con un propósito definido: a rendirle culto a Dios. Y eso lo saben dos entidades. El diablo sabe a qué usted vino y Dios sabe a qué usted vino. Samuel nunca había oído la voz de Dios. Es la primera vez. Tenía razón equivocarse. Porque cuando usted no la ha oído, usted se asusta. O usted cree. Yo recuerdo. Bazooka. Oh, gloria a Dios. La primera vez que yo oí a Dios, yo creí que mi abuela me llamaba. Y salí del cuarto donde estaba orando y le pregunté que si me había llamado. Y me dijo que no. Oh, gloria a Dios. Qué experiencia más hermosa, hermano. Samuel no entendía la voz de Dios. Porque es difícil que usted crea que Dios lo está llamando. Usted dirá, pero ¿y quién soy yo para que Dios me esté llamando? ¿Pero ¿y quién soy yo para que Dios se moleste en hablar conmigo? Y vuelve la voz y dice: Samuel. Oh, gloria a Dios. Samuel, Dios te llama por tu nombre, porque Dios te conoce. Oh, gloria a Dios. Dios te conoce, hermano. Amigo, Dios te conoce. Y no te sorprenda si un día un predicador te llama por tu nombre. O en algún lugar alguien te llama y te dice: el Señor te llama. El Señor te ama, fulano. Porque Dios llamó a Samuel y lo llamó por su nombre. Tan claro que Samuel creyó que era Elí y salió a ver si Elí lo llamaba. Y Elí le dice: ve a acostarte, mi hijo. Hay cosas interesantes. ¿Qué hace un inexperto cuando oye? Cuando Dios lo llama. Estamos hablando sobre la voz de Dios, cómo distinguirla. El primer paso que dio este joven fue a consultar con la experiencia. Amén. A consultar con el experto. Él oye la voz y va a ver. Elí no acostumbraba a llamarlo a medianoche. Y preguntaría a Samuel: ¿y para qué me está llamando? ¿Será que se ha puesto malo? Pero cuando va y lo ve bien. No estaba acostumbrado a llamarlo. Pero Samuel no podía imaginarse que era Dios que lo estaba llamando. Entonces, como él era un novato, un inexperto, él va donde el experto. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando usted no sabe lo que está pasando, pregunte con alguien confiable y que tenga experiencia. No le pregunte a uno que tenga menos capacidad que usted, menos experiencia que usted, menos edad que usted. Pregúntele a uno confiable. Y él fue a preguntarle a Elí si lo había llamado. En segundo lugar, versículo 7, capítulo 3, según el primer libro de Samuel. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Aleluya. Aleluya. Entonces
Elí se dio cuenta que era Jehová que estaba llamando a Samuel. Y le dijo: ve y acuéstate. Y si vuelve y te llama, dile: habla Jehová, porque tu siervo oye. ¡Oh, aleluya! Oiga, hermano, la experiencia. Oiga la palabrita que le da el viejo. Si vuelve y te llama, dile: habla Jehová, que tu siervo oye. En otra palabra, ya Elí sabía que era Jehová que estaba hablando. Entonces tú no puedes cuestionar a Dios, sino lo mismo que hizo Saulo cuando lo tumban del caballo. ¿Quién eres? Entonces aquí Samuel dice: habla Jehová. ¿Estás seguro que es Jehová? Habla Jehová, que tu siervo oye. Yo creo que cuando sintamos que nos llama, debemos buscar la forma de entenderlo. Yo no sé usted que me escucha, si en alguna ocasión se ha dado cuenta que Dios lo está llamando. La pregunta que yo le hago es: ¿qué usted ha hecho? Oiga bien, si usted tiene sospecha de que Dios lo está llamando, ¿qué ha hecho usted? ¿Huir, como hizo Jonás? ¿Qué ha hecho usted cuando usted sospecha que Dios lo está llamando? Usted sabe que hay gente que cuando sospechan que Dios lo llama, salen corriendo. Hay gente que han dejado de venir a la iglesia. Hay amigos que se lo han dicho a creyentes: yo no voy a esa iglesia, porque el día que fui por poquito, aleluya, por poquito me convierto y yo no quiero convertirme. Está huyéndole a Dios. Amigo, no lo hagas, porque tú le huyes aquí y lo puedes encontrar debajo de un camión, y ahí te puede hablar. Y cuando te hable en una circunstancia de esa, tú no podrás huir. Es mejor que le haga caso a Dios antes que sea tarde. ¿Cuál ha sido nuestra actitud cuando sabemos? Porque a veces lo que pasa es que el que tiene hecha, tiene sospecha. Hay gente que le huyen a Dios porque ellos saben lo que están haciendo y no quieren estar cerca de donde Dios puede hablar, donde Dios se pueda manifestar, porque quedan al desnudo. Yo mejor estoy por allá tranquilo, yo no me meto con nadie, que nadie se meta conmigo, porque tiene el estilo de Elí. Yo no sé, pero yo a veces me cuestiono: ¿y por qué Elí no estaba? ¿O por qué Samuel no estaba donde estaba Elí? ¿O por qué Elí no estaba donde estaba Samuel? ¿Por qué no estaban juntos? Bueno, pero vamos a continuar. ¿Por qué Elí no escuchó? Elí estaba en el recinto. Samuel lo oye con una voz audible para él. Por lo menos fue lo que percibió. Él oyó como que era Elí que lo llamaba. Entonces Elí estaba en el recinto, pero Dios no llamó a Elí. Dios llamó a Samuel. Hay una cuestión de jerarquía y de protocolo. Si hay un problema espiritual y el líder espiritual está durmiendo en una habitación del templo y la crisis espiritual del pueblo va subiendo, ¿por qué Dios no habla con el líder? Y habló con un muchacho que estaba ahí. Hay veces que los líderes están tan lejos. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Hay veces que los líderes están tan despitados. Hay veces que los líderes están tan cegados, tan sordos, que Dios no pierde tiempo hablando con ellos. Y lo grande es que a veces creen que se la están comiendo. A veces ellos creen que están acabando. No, que yo soy fulano. Digo, tiene que decirlo, porque si no lo dice nadie lo sabe. Tiene que darte coba tú mismo, porque le hace falta una ansiedad de poder, de fama, de nombre. Y tú pones una cosa, y Dios viene a hablar y busca al muchachito que está de rodillas, o la muchachita que está de rodillas, y Dios le dice al muchachito o a la muchachita lo que tiene que decirle. Y cuando el viejo lo sabe, se mete en celo. ¿Y por qué no le queda más nada? Meterse en celo.
Porque tú dices, ¿y por qué Dios, si vino anoche, estando yo ahí, no habló conmigo? Es que tú tienes cuenta pendiente con Dios, varón. Varón, tú tienes problemas con Dios. Dios no puede hablar contigo cuando tú tienes problemas que no has querido resolver. Había apañado el pecado de sus hijos. Se había hecho el de la vista gorda. No había enderezado su casa. ¿Oyó? No había enderezado su casa. Por lo tanto, tampoco puede enderezar la casa de Dios. Entonces Dios primero no le hace caso a Elí. Elí no existe. Y llama a Samuel. Bendito el nombre de Jesús. Elí era la autoridad espiritual máxima, el guía. Y supuestamente estaba en contacto con Dios. Porque eso es lo que la gente cree, que el líder está en contacto con Dios. Yo no sé si Dios conoce a los líderes, pero para Dios no hay líder, hermano. Para Dios lo que hay es siervos. Mientras el siervo es más siervo, está más cerca de Dios. Ahora, cuando el siervo deja de ser siervo, se va despegando de Dios y se va convirtiendo en un líder. Ahora hay hasta escuela para líderes, porque ahora están enseñando a la gente a que sean líderes. La Biblia lo enseña al revés. Lucas capítulo 9. La Biblia lo enseña al revés. Lo enseña a ser siervo. Aleluya. Oiga, usted ve cómo las cosas chocan. Por eso es que dicen que la Biblia está desfasada. Pero es el libro eterno y es el que nos conduce a la patria celestial. Entonces, si Elí era la autoridad y no le hablan, ya Elí sabe que el jefe tiene problemas con él. Si usted lleva eso a la política, es una desgracia. Usted es el general, el jefe del ejército, y el presidente tiene que resolver un problema de seguridad nacional. Y tiene que llamar a la cúpula del ejército. Y no llama al jefe, al mayor general fulano de tal, sino que llama a un subalterno, al subcomandante, al coronel tal, o al general de brigada tal, y le pasa por encima al otro que es el jefe. Ya no hay que decirle nada a él. Ya él sabe que está en desgracia. Si Dios viene aquí, habla con todo el mundo menos conmigo. Yo tengo que saber que tengo problemas. Tengo problemas, hermano. Porque Dios no habla con pecadores. Dios no habla con charlatanes. Dios no habla con hipócritas, con engañadores, con mentirosos. No. Dios habla con gente sincera, con gente honesta, con gente humilde, con gente que le adore a Él. Entonces parece que eso yo elucubrando. Yo pienso que Elías a lo mejor pensó, bueno, yo no tengo quien me haga sombra. 50 años aquí como sacerdote, 80 años de edad, el pueblo entero me conoce. Ya yo aquí estoy fijo, firme y seguro. Aquí nadie me mueve. Y el muchachito que está ahí es el que tiene el contacto con Dios. Oh, gloria a Dios. Fíjense cómo sigue diciendo. Sigue diciendo. Y antes que la lámpara se apagara, Elí supo de quién o quién llamaba a Samuel. Lo único que supo Elí fue eso. Para lo único que le sirvió la experiencia fue para saber eso. Pero para más nada. Estaba totalmente voto. Tenía una cuenta pendiente con Dios y esto le costó mucho. Algunas veces no entendemos la voz de Dios porque nuestro estado espiritual lo impide, hermanos. Hay quienes lloran y sienten algo que le compunge, pero resisten. Entonces sigue diciendo aquí los versículos 10 en adelante. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Él dijo: habla, que tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aleluya. Era una bomba. Lo que Dios iba a tirar era una bomba. La bomba. Entonces aquel día yo cumpliré. Oiga el versículo 12. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa,
desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Oh Jehová de los ejércitos. Por la iniquidad que él sabe. Hermano, cuando el Señor castiga, no diga que por qué, que él sabe. A veces nosotros tenemos una carita de ángel y vivimos con un ropaje de santidad, pero adentro hay una pocilga. Oh, gloria a Dios. Adentro lo que hay es osamenta y putrefacción. Pero delante del público, y cuando venimos a la casa de Dios, con aquel estilo santurrón, entonces viene la voz de Dios a un imberbe, a un niño, y le dice: haré una cosa que al que lo oiga le van a doler los oídos. Es tan fuerte. Bueno, para no cansarle, los dos hijos de Elí murieron el mismo día. El juicio de Dios cayó sobre Elí por la iniquidad que él sabe. Por la iniquidad que él sabe, versículo 13, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. La iniquidad, la práctica de la impiedad, de la injusticia, el inicuo, el que disfruta violar los preceptos establecidos por Dios. Está hablando de gente que saben lo que es bueno y lo que es malo, pero hacen lo que es malo. Mucha gente dice eso: no, yo sé, yo no me he convertido, pero yo sé todo como es. Ahí es que está el problema. Ahí es que está tu problema, que tú sabes lo bueno y no lo haces. ¿Quién no sabe la voluntad de Dios en este país? ¿Quién no sabe cómo se agrada a Dios en este país? Aunque usted lo vea metido en una discoteca de lunes a lunes, aunque usted lo vea más borracho que una uva, aunque usted lo vea como lo vea, él sabe lo que está haciendo. Y Dios dice: por la iniquidad que él sabe. Es decir, amigos, Dios no es injusto. No. Cuando Dios castiga, cuando Dios golpea, es porque usted se lo merece y se merece más. Él le da unos cuantos golpes, le da 4 cuando le tocan 8. Eso es lo que hace Dios. Pero nunca es injusto el golpe divino, porque lo hace. ¿Cuánto tiempo esperó Dios a Elí? Porque dice que lo estaba esperando hace tiempo. Aquí haré yo una cosa, yo cumpliré contra él todas las cosas que le he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Versículo 12. O sea que había habido una comunicación. Dios había hablado con Elí desde el principio hasta el fin, dice el versículo 12. ¿Y por qué Elí no enderezó sus pasos? ¿Por qué Elí no arregló sus cuentas con Dios? Porque no le dio la gana. Por lo mismo que usted no lo arregla. ¿Cuántas veces Dios le ha hablado? ¿Cuántas veces usted sabe que Dios le ha hablado? Llega un momento en que Dios deja de hablarte. O sea, no era que Dios nunca le había hablado a Elí. Dios había hablado muchas veces a Elí, pero Elí no le hacía caso a la voz de Dios. Llegó el momento en que Dios dejó de hablar con Elí y empezó a hablar con Samuel. Amigos y hermanos, Dios te está llamando y te llama y te da oportunidad y te dice y te corrige y te advierte y te avisa. Y tú sigues igualito como que no es contigo. Llega un momento que te suelta en banda. ¿Usted ha visto la chichigua cuando la sueltan en banda? Los papalotes. Cuando lo sueltan en banda, nadie sabe dónde va a parar. Así se pone la gente cuando Dios lo suelta en banda. Mientras Dios te está persiguiendo, te tiene presente y te ama y te quiere traer. Pero cuando tú te burlas de Dios, dice Pablo en 6:17 de Gálatas, Dios no puede ser burlado. Y eso se lo digo a los evangélicos y a los amigos. Porque hay amigos que intentan burlarse de Dios y hay evangélicos que intentan lo mismo.
Porque creen que porque están aquí adentro, con ellos no va nada. Sí, contigo también va. No te puedes burlar de Dios, porque Dios te va a esperar hasta un día. Estás relajando con tu esposa, con tu familia, con tus amigos, con tu mamá, con la iglesia, te relajas con quien tú quieras, pero llega un día. Dile a Elí que él sabe. Aleluya. Un accidente. ¡Bum! Quedó parapléjico. El tipo está que no puede mover ni los dedos. Y la comidita que echarse en la boca. Ay, ¿por qué Dios permitió esto? Nadie pregunte eso. Que Él sabe. ¿Por qué? Tú sabes, varón. Tú sabes. No te hagas el tonto, varón. No alegues inocencia. No alegues ignorancia. Tú sabes, varón, que tú andabas dando traspié con Dios. Un día está derecho y un día está por aquí, otro día por aquí, bailando un son con Dios. Mire, no juegue con Dios, hermano. No juegue con Dios. Yo he oído hombre dando gritos como bebé cuando le baja la pesada del Señor. Entonces hay que aprender a distinguir la voz de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué me interesa a mí distinguir la voz de Dios? Bueno, porque si es un hermano que me habla, yo le hago caso si yo quiero. Si es un vecino que me habla, si es un amigo que me habla, yo atiendo si me da la gana. Pero cuando yo descubro que es Dios que me está hablando, ya yo tengo que saber que nada más me quedan dos caminos: sí o sí. Lo único que me toca es hacer lo que Dios quiere. Ahora, ¿cómo sabe usted que Dios le está hablando? ¿Cómo sabe usted que es la voz de Dios? Les repito las palabras del versículo 12. Tú sabes. Tú sabes. O sea, mire, cuando Dios hace contacto con una persona, cuando usted recibe en su alma, en sus emociones, su corazón palpita desmesuradamente, usted sabe que Dios le está hablando. Tú sabes que Dios te está hablando. Tú no eres ningún ignorante. Tú sabes que Dios te está llamando. Tú sabes que Dios te ama. Tú sabes cuántos años tiene Dios esperando por ti. No juegue con Dios. Es muy peligroso. Entonces es interesante saber cuándo Dios nos llama, porque si no es Dios, pues yo puedo relajar con eso, ¿verdad? Fulano esto, y yo, si no es Dios, pues yo está bien, que siga el entierro. Pero si es Dios, yo tengo que actuar de otra manera, tengo que funcionar de otra manera. Dios te está hablando y tú no lo distingues. No estás en el lugar o no estás en la condición correcta para tú obtemperar a la voz de Dios. Algunos se quejan de que Dios no habla o los ha olvidado. Dios nunca me ha dicho nada. Dios se olvidó de mí. Eso habría que analizarlo. Porque ¿qué significa Dios se olvidó de mí? Que nunca te ha llamado, que no te está llamando. Cada vez que suenan las campanas de la iglesia anunciando la muerte de alguien, decía un poeta, es un aviso. Cada vez que usted ve un féretro que pasa, un cortejo fúnebre que va rumbo al cementerio, es un aviso. Cada vez que usted ve una luctuosa en el periódico, en la funeraria tal, está fulano de tal, es un aviso. ¿Qué dice el aviso? Estamos en fila. ¿Quién sabe cuál es su turno? Estamos todos en la fila. Pero el turno lo conoce Dios. ¿Estamos preparados para ese día? ¿Está usted en condición de enfrentarse con Dios? De decirle a Dios que usted no sabía lo que había que hacer, que usted era inocente. Y usted está seguro que usted le puede decir a Dios que usted no creyó porque no tuvo oportunidad de creer, porque nadie le habló, porque nadie le predicó. Inmediatamente le va a salir vía satélite un DVD que le va a decir: oye al pastor Molina diciéndotelo. ¡Oh, gloria a Dios! No podemos alegar ignorancia. Dios te está llamando y esto se está acabando. Un aplauso a Cristo. Aleluya, aleluya. Muchas gracias te damos, Señor. Termina la obra en los corazones. Lanzo la red en el nombre de Jesús. Amén.